Cada vez más modelos y más potentes, y por eso hoy os traigo un completo recopilatorio con las mejores cámaras 360 grados a día de hoy. ¿Quieres saber cuáles son? Comentarte que estos modelos no suelen ser económicos y los que te muestro hoy aquí están ordenados por relación calidad-precio, siempre buscando sacar lo mejor de nuestro presupuesto. ¡Empezamos! Y comenzamos por un modelo muy conocido por los usuarios de este canal, ya que lo hemos probado y exprimido al máximo, como en el vídeo de la review de la Insta360 One X2 que te dejo por aquí arriba. Pese a ser un modelo lanzado en octubre de 2020, nos sigue ofreciendo niveles de calidad, tanto en fotografía como en vídeo, más que suficientes para iniciarnos en este potente mundo. Fotografías con HDR hasta 24 megapíxeles, así como vídeo 360 grados hasta 5,7K a 30 frames por segundo, con la potente estabilización de la marca Insta360, el Flow Stick. Resistente al agua hasta 10 metros y con modos tan chulos como el Bullet Time o el Time Shift, puede hacer uso además de la potente inteligencia artificial de Insta360 y su espectacular aplicación para editar los vídeos, como ya te conté en la guía más completa que hay de esta app y que os dejo aquí arriba. En la parte más floja, la pantalla me parece algo pequeña a día de hoy, pero en contra la puedes encontrar a muy buen precio e incluso con las promociones que te dejo en la descripción te puedes llevar varios regalos. Seguimos por otro modelo que ya cuenta con algunos años a su espalda, de hecho fue lanzada en 2019 nada menos, pero que sigue dando guerra, como ya hemos podido ver en la comparativa frente a la Insta360 X3 que os dejo por aquí arriba, consiguiendo muy buenos resultados. Resistente al agua hasta 5 metros sin necesidad de carcasa y quizás me atrevería a decir algo más resistente que la One X2, ya que su cuerpo es más compacto, al igual que su peso, pero por contra la pantalla sigue siendo algo pequeña, aunque se ve muy bien. Este modelo además mantuvo muchas de las funciones que ya tenía por entonces la Hero 8, como el estabilizador Hyper Smooth y el modo Time Warp, pudiendo usarla fácilmente en modo de una lente o 360 grados y consiguiendo muy buenos resultados. En lo que respecta al software, sí que la veo bastante por debajo frente a las cámaras Insta360, y aquí es donde creo que GoPro va a hacer una apuesta fuerte en 2023 por evolucionar, como ya te conté en el vídeo de los rumores de la GoPro Max 2, que te dejo por aquí arriba. Con un precio por encima de la One X2 tendrás que elegir si te gusta más el ecosistema de GoPro, aunque sea con un precio mayor. Y es que esta cámara no suele bajar casi nunca de precio, incluso después de casi 4 años. ¿Y qué os voy a contar de la X3 que no os haya contado en el canal? De hecho, os dejo por aquí arriba todos los vídeos que he sacado de esta cámara, con comparativas, guías, tutoriales y actualizaciones que ya he tenido. Una cámara lanzada el septiembre pasado y que mejora en prácticamente todos los apartados a su hermana menor, la One X2, como os conté en esta rápida comparativa entre la X2 y la X3 que os dejo aquí arriba. Un mejor sensor, mayor resolución en fotografía hasta los 72 megapíxeles, una mayor batería de 1800 mAh y sobre todo una descomunal pantalla táctil de 2,29 pulgadas, la más grande de todo el recopilatorio. Pero sobre todo, al igual que os comentaba, en la One X2, sin duda alguna, todo lo que tiene la cámara se lleva al máximo exponente gracias a la fluidez y la facilidad de uso de la aplicación, que hace que la edición de foto y vídeo 360, que suele ser bastante tediosa, se reduzca a unos pocos pasos y además te añade unos efectos automáticos para conseguir vídeos muy chulos. Mi cámara más usada a día de hoy y de la que te llevas el palo selfie de regalo con mi enlace de la descripción. Nos vamos ahora hasta un modelo de altos vuelos y sin duda alguna más orientado hacia la fotografía en 360 que al vídeo, aunque ahora os comento. Una cámara lanzada en enero de 2022 con uno de los modelos más altos de gama de la marca Ricoh, especializada desde hace muchos años en este tipo de cámaras. Y cuando digo altos vuelos me refiero a una espectacular fotografía en 360 grados de nada menos que hasta 60 megapíxeles y un vídeo 360 en 8K de resolución con 120 megabits por segundo, una auténtica pasada. Todo esto lo englobamos en un buen diseño con unos 170 gramos de peso y una pantalla táctil de 2,25 pulgadas que es ligeramente más pequeña que la de la X3. Me parece muy completa.
Contamos con 46 GB de memoria interna por si se nos olvida introducir una tarjeta microSD que también le podemos meter, pero un detalle que no me acaba de convencer es la batería extraíble, que con 1350 mAh de capacidad únicamente nos dura unos 30 minutos o 250 fotos, algo justo. Uno de los precios más elevados de todo el recopilatorio, pero con muy buenos resultados gracias a sus sensores de media pulgada, que como te decía al principio, piensa que no es una cámara orientada tanto al vídeo. De hecho, el vídeo cuenta con una estabilización bastante lejos de lo que estamos acostumbrados en Insta360 o GoPro, y queda más enfocada a la fotografía 360 grados, muy usada en fotografías para tours virtuales. Por cierto, si os interesa que haga un vídeo sobre cómo hacer un tour virtual o cuáles son las mejores cámaras para tours virtuales, para el vídeo ahora mismo, dímelo en los comentarios y ya que estás por ahí, no olvides suscribirte al canal. Y llegamos al que para mí es el modelo más polivalente a día de hoy, la One RS, con el módulo 360 grados de Leica de 1 pulgada. Sí, ya sé que no he podido exprimirlo tanto como me hubiera gustado, pero os aseguro que se consiguen unos resultados muy por encima de todo lo que he probado. Una modificación o mejora de la Insta360 One RS que fue lanzada en junio de 2022 como otro módulo aparte de la One RS, que además se junta con el módulo de batería vertical y la carcasa necesaria para su montaje. Resolución de fotografías de hasta 21 megapíxeles y vídeo hasta 6K a 25 frames por segundo no parece ninguna revolución en este mercado, y más viendo a su predecesora. Pero claro, contamos aquí con nada menos que dos sensores Leica de 1 pulgada que son los encargados de recoger toda esa luz y conseguir tan buenos resultados con la misma o menor resolución incluso. Os aseguro que os va a dejar con la boca abierta. Quizás la parte más negativa sea la diminuta pantalla táctil que tiene este modelo y que a veces hace que sea un poco complicado realizar los ajustes, lo difícil que resulta sacar la tarjeta microSD, así como el peso. Y es que este modelo sube debido al potente módulo de Leica. Un precio más elevado, muy similar al del modelo anterior, que no está al alcance de cualquier bolsillo y que además nos ofrece el potente vídeo estabilizado de Insta360 y todas las funciones de inteligencia artificial de su espectacular aplicación. Sé que muchos no vais a estar de acuerdo con este ranking, así que dejadme en los comentarios cuál es vuestro top 5 y sobre todo, ¿por qué? Recuerda que tienes todos los enlaces en la descripción y ahora os voy a dejar con un par de vídeos de cámaras 360 grados que os van a encantar. Nos vemos.